sabiduría para vivir mejor. Fortaleza y esperanza con el toque de femineidad que buscas. Para ti, mujer virtuosa, ahora llega Tacones Altos. Sanidad emocional para un avivamiento espiritual con la pastora, psicóloga y conferencista, la doctora Mari Carmen Laureano. Solo para ti, mujer. Tacones Altos. 4:02 en la tarde, escucha Cerrando el Día, Yanira Rodríguez y esta servidora Christy Mueller. Bueno, y si usted está en Facebook Live, ya la vieron. Aquí la tenemos. Ella entró bailando, ella está ahí. Mira, ella está como tú, Christy. Sí, muy pegajosa la música, demasiado, que sí, ese jingle está nuestra querida doctora Mari Carmen Laureano, aquí en Tacones Altos. Qué rico siempre poder compartir contigo. Sí, de verdad que hemos tenido ya esta es la tercera oportunidad que tenemos de compartir y ha sido siempre una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿Qué nos hacemos con tres mujeres con voces tan hermosas esta tarde? Yo creo que Juan Carlos va a pedir que lo cambien de horario, sí. O el público lo va a solicitar. Hoy estoy muy de pastora, no sé si se han dado cuenta, muy de pastora con el tema, ¿verdad? Sí. Pastoral para la mujer, porque pues habíamos comenzado la semana pasada precisamente discutiendo alguna investigación que había hecho el grupo Barna con relación a mujeres, ¿verdad? Y su respuesta a la oferta de asistir a la iglesia, o verdad, la posibilidad de asistir a de asistir a la iglesia. Entonces habíamos dicho que este grupo en particular había notado que las iglesias estaban perdiendo una cantidad de membresía y comenzó con los varones, pero particularmente en las últimas décadas es bien interesante que han ido perdiendo mujeres. Y claro, si lo comparamos en Puerto Rico, decimos, bueno, claro, es normal que pierdan mujeres porque la mayoría de los miembros de la iglesia son mujeres. Y les dijimos a ustedes que hicieran el ejercicio, fuesen a sus congregaciones y mirasen y se dicen cuenta que efectivamente muchos miembros de la iglesia son mujeres. Entonces, estábamos como tratando de ver cuáles eran las razones precisamente de por qué las mujeres habían dejado de asistir a las congregaciones. Y bueno, una de las cosas que se había descubierto es que en un 68% de esas personas que no asistían a la iglesia era porque el tiempo para la familia tenía prioridad sobre el tiempo para la iglesia y que ellas invertían en un 11%, ¿verdad? De esa muestra que se entrevistó, precisamente en ir a la iglesia, que sería pues la segunda actividad que harían, pero se dieron cuenta que efectivamente, ¿verdad? La gran pérdida de mujeres en las congregaciones debían tener unas razones en particular. Entonces, estábamos un poco analizando, no sé, Yanira, si recuerdas, ¿verdad? Sí, buenísimo. Lo estábamos analizando de por qué entonces en Puerto Rico, si surge precisamente esa pérdida de membresía de mujeres, ¿por qué razón era? Y claro, habíamos comentado acerca de la dificultad que muchas personas, sean creyentes o no, habían siempre comentado el problema de que las iglesias tenían, ¿verdad?, errores que ellos pudiesen mencionar, ¿verdad? Doctora, para entendernos bien, esto de que han perdido muchas chicas para estar en la misma página, ¿esto es específicamente Puerto Rico o es Estados Unidos? ¿Esto es a nivel global que están perdiendo membresía? ¿O hay algunas áreas del mundo que están ganando membresía mientras nosotros estamos perdiendo membresía? Pasa con Puerto Rico porque, por ejemplo, esta investigación de Barna es de los Estados Unidos. Entonces, nos estábamos tratando de analizar si las iglesias están perdiendo membresía actualmente en Puerto Rico. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos resuelto el asunto de que si estaban perdiendo membresía, en su mayoría debían ser mujeres, porque los miembros de iglesias son, en su mayoría, mujeres. Y claro, el debate de que hay competencia con el tiempo, sabemos que por el aspecto cultural, ¿verdad? Nosotras, pues, obviamente estamos en un imaginario social donde culturalmente se nos exige a las mujeres ocuparnos de nuestras familias con mucha fuerza, y eso no es que esté mal, pero en alguna medida pensábamos si establecía balance con lo que era el proyecto de vida personal, incluyendo la espiritualidad. Ahora bien, ¿verdad? Si entonces no se puede establecer precisamente ese balance porque me siento increpada por la sociedad a cumplir con un papel que se me ha impuesto con tanta fuerza y con tanta presión al punto de sentirme que yo tengo que establecer identidad o valor como mujer porque me ocupo de la familia, entonces pues podría ser entonces esta una dificultad. Y era una de las cosas que precisamente estábamos analizando esa semana del último Tacones Altos que llevamos acá. Entonces un poco habíamos dicho que con la reeducación,
¿verdad? Renovando el pensamiento, llegando a saber que no es tanto que, ¿verdad?, respondamos con esa fuerza a esa demanda social, sino que tratemos de, por salud precisamente integral de la mujer, poder hacer un balance y un equilibrio entre lo que es ocuparse de la espiritualidad y lo que es ocuparse precisamente, ¿verdad?, de la familia, que es también muy importante, ¿verdad? Así que si no son creyentes y han dejado de asistir a la iglesia, o por alguna razón son creyentes y han dejado de asistir a la iglesia, debe ser entonces porque han notado errores en la iglesia. Y habíamos comentado que ya en muchas ocasiones Recursos de Nueva Vida y otros lugares, ¿verdad?, inclusive la prensa escrita, ha reseñado, ¿verdad?, lo que ha sido por siglos errores de la iglesia, y hay que en alguna medida tratar de sobrepasar esa dificultad. Así que ¿cuáles serían esos errores? Bueno, particularmente en Puerto Rico se habla mucho del testimonio de las congregaciones, ¿verdad?, de los testimonios de los líderes, de la manera en cómo resuelven algunos conflictos internos de la iglesia, el crearse expectativa con relación a las personas que están allí, que cuando tú llegas se describe una sensación de decepción, ¿verdad? Uh-huh. Al encontrarse con alguna dinámica de personalidades allí que no son precisamente lo que se espera que se, ¿verdad? Uh-huh. Que se encuentre en la iglesia. Entonces, si vamos realmente a trabajar este aspecto de pérdida de membresía y trabajarlo también con lo que tiene que ser el preámbulo del avivamiento en Puerto Rico, de irnos preparando espiritualmente, vemos que entonces la situación no es consona y deberíamos pensar qué vamos a hacer precisamente para subsanar esto. Y yo pienso que el primer paso genuino que debemos hacer es pedir perdón de manera auténtica y de manera sencilla, ¿verdad?, con mucha humildad, reconociendo que no siempre nosotros hemos logrado dar el ejemplo que deberíamos estar dando. Esto para salvaguardar la dignidad de la iglesia en gran medida, no el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo descansa en su obra redentora, que es sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Así que deberíamos comenzar pidiendo perdón a mujeres que no solo han sido lastimadas en estas congregaciones, sino que ellas no se han sentido animadas a asistir precisamente por las razones que hemos estado mencionando. Y en realidad, la enfermedad ha sido declarada por la Escritura. La palabra del Señor en Jeremías capítulo 2, verso 13, lo dice con toda claridad. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esto obviamente por la idolatría y la situación que vivía el pueblo en aquella época, ¿verdad?, en la que estaba el profeta Jeremías ejerciendo su ministerio. Pero el día de hoy sabemos que mucha autosuficiencia en nosotros, demasiado sentido de seguridad al punto de no darle espacio a lo que es milagroso en nuestra vida, podría hacernos pensar que no necesitamos a Dios en la ecuación de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en gran medida es pedir perdón sobre que hemos precisamente dejado al Señor. Y habla precisamente de esos 2 males. El primero es, me dejaron a mí. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios y la iglesia no es lo mismo. Claro. No son la misma cosa, ¿verdad? No es. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es perfecto, infalible, todopoderoso. Mientras que los seres humanos están constituidos precisamente por finitud. Somos finitos y somos el texto polvo bíblico, exactamente. Y qué bueno que traes ese texto bíblico, porque yo traía, por ejemplo, el del Salmo capítulo 103, verso 15 y 16, donde dice que el ser humano es tan vulnerable como la flor del campo, que hoy está y mañana no está, y cuando no nos damos cuenta, ¿verdad? El tiempo ya ha pasado, ya no hay existencia. Somos seres humanos vulnerables, somos frágiles, estamos cargados de naturaleza pecaminosa y que en ocasiones, como dice el apóstol Pablo, lo que deberíamos estar haciendo no lo hacemos, y aquello que no debemos estar haciendo, que nos hace daño a nuestra vida y a la espiritualidad, eso hacemos, como lo menciona Romanos capítulo 7, versos 15 y 19, ¿verdad? Él mismo se confiesa y dice, no sé cómo trabajar con mi cuerpo, porque aquello que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Es importante. Aquello que no quiero hacer, eso hago, y pues lo que me corresponde hacer, pues no lo hago. Cuando hablamos ¿verdad?, de lo que es la pastoral en la mujer, estos son consejos, ¿verdad?, dentro de lo que es el ejercer esa función. Sí, ciertamente. Es poder buscar orientación de vida, es poder buscar lo que es una estructuración en los valores del reino de Dios para que el bien y la bondad del Señor, ¿verdad?,
se sienta y lo pueda yo vivir precisamente en todas las dimensiones de mi ser, ¿verdad? Fíjate, doctora, pienso que dentro de este punto, ¿verdad?, de pedir perdón, que me parece un punto tan importante, también hay que educar. Claro. Hay que educar a la iglesia justamente de lo que está hablando, de que somos polvo. Yo creo que a veces nosotros nos hacemos expectativas irreales de la gente. El hecho de que una persona te dé clase de algo no significa que deje de ser persona. Hace un tiempo atrás vi una confrontación entre dos personas de una congregación y una persona salió bien lastimada y decía, yo no quiero volver porque mira cómo me habló y ella es una líder. Entonces estaba muy decepcionado. Claro, no sabía que esa líder le habían acabado de diagnosticar un tumor. Okay. Y ella no tenía la misma tolerancia. Mira, hay una realidad. Nosotros pasamos por situaciones difíciles. Y yo a veces pienso que es injusto que se le demande tanto a los que trabajan en la obra del Señor. Los que trabajan en la obra del Señor también pasan por situaciones muy duras, por tiempos donde no te van a sonreír cuando les gritas. Van a haber tiempos en que sí, que te van a decir, está bien, yo te entiendo, pero van a haber tiempos en que van a decir, entiéndeme por favor a mí. Claro. Entonces yo creo que en ese punto tenemos que ser gente madura. Claro. Mi pastor, mis líderes, el evangelista, el que canta, el que toca, no siempre va a ser esa persona que tú esperas, porque es una persona. Y pienso que tomar en cuenta eso, darme cuenta, precisamente yo, antes de mirar al otro, que yo soy finita, que soy vulnerable, que soy frágil, que soy un ser humano, que soy de carne y hueso, que me canso, que me puedo descompensar ante una noticia, una enfermedad como esa. O sea, tantas otras situaciones nos permiten entonces tener la vara justa con la que podemos medir nuestras propias acciones y obviamente impedir que midamos de manera equivocada las acciones de otras personas, porque exigir perfección en los seres humanos es una idea irracional, completamente irracional, y Jesús lo dijo, ¿verdad? Obviamente, hablando precisamente en que el que conoce a Dios tiene un fruto. Pero un fruto y lo vemos en las plantas, por ejemplo, la planta tiene que madurar, ¿verdad? El fruto tiene que madurar para poderlo ver. Entonces, personas que no necesariamente han estado en las manos poderosas del Espíritu Santo, permitiendo una acción en su vida, pues ciertamente van a tener un fruto que no es el que nosotros estamos esperando. El mismo Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 15, 16 y 20. Y obviamente fíjense que eso tiene que ver con el conocimiento y la gracia del obrar del Espíritu Santo en todos nosotros. Podemos conocer al Señor, podemos declarar que es el Señor, pero su señorío está en mi vida. Para que el señorío de Jesucristo esté en mi vida, yo tengo que ser material del obrar del poder del Espíritu Santo en mí. Hay dos cosas importantes que se definen en el peregrinar de la vida de la gente en la tierra. Esos dos propósitos son, primero, restaurar nuestra amistad con Dios y con ello esa intimidad y esa cercanía que tenemos con Él. Y es porque se perdió en el Edén. No sé si recuerdas que en la narración de Génesis se dice que el Espíritu del Señor se paseaba sobre el jardín buscando tener interacción con Adán y Eva. Obviamente eso se perdió. Ahora el Señor quiere restaurar esa amistad entre nosotros y Él, y que pueda haber precisamente esa cercanía de comunicación y de relación con Él, y obviamente en segundo lugar ser también instrumentos de Dios para restaurar la humanidad que ahora mismo le está necesitando. Así que este dejar a Dios, ¿verdad? Como dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Ese dejar a Dios es más que dejar una iglesia. Dejar a Dios es no permitir que el fruto que Él espera que nosotros se dé pase, porque preferimos vivir los parámetros que la carne ha establecido bajo la influencia de esa naturaleza caída que tenemos todos nosotros. Así que de allí es que el apóstol Pablo dice que hay personas carnales en la iglesia. Y de hecho lo dice con mucha claridad, dice, aunque hay muchos espirituales entre ustedes, pero no todos, ¿verdad? Y obviamente es que no han madurado en ese fruto que el Señor quiere que suceda, ¿verdad? En la vida de cada persona. Si eso no está en la iglesia, y si tenemos con claridad que esa no debe ser nuestra expectativa en la iglesia. O sea, es bien importante que escuchemos este segmento y que la próxima vez que vayamos a la iglesia, cuando entremos por el atrio, digamos, ok, estoy clara, muy clara, que aquí no voy a encontrar personas
perfectas. Solamente en el cielo las voy a encontrar perfectas, que va a haber distintos niveles de fe, distintos niveles de haber permitido el obrar del fruto del Espíritu Santo en las personas, que aquí pueden haber personas con enfermedades psicológicas, que aquí pueden haber personas con trastornos emocionales, que aquí pueden haber personas sumamente cargadas y muy descompensadas, que pueden estar reaccionando precisamente desde lo que es su naturaleza. Y entonces reconocer precisamente que Jesucristo es el perfecto, es el único que voy a mirar allí en la iglesia como el perfecto de los perfectos, para entonces no tentarme tanto con esta expectativa de que siempre es esto lo que voy a encontrar en la iglesia. Como naturalmente debe ser un lugar donde las personas llegaron con el propósito de regenerarse, de sanar sus heridas, de propiciar para sí sanidad emocional y espiritual. Aún no todos han sanado, hay gente enferma que está en el hospital, que es la iglesia. Así que es irracional llegar a pensar que todos están sanos, que todos están bien, que porque tienen un liderato, las personas siempre van a estar respondiendo como deberían, porque todos estamos precisamente en este obrar del poder del Espíritu Santo para prepararnos para la eternidad, porque precisamente esa es la obra que el poder del Espíritu Santo tiene, ¿verdad? Así que es irracional entrar en una congregación y llegar a pensar que no hay personas con algunas situaciones que le alteran el ánimo y que le alteran precisamente, ¿verdad?, la vida. Entonces ahí tú entras con lo que es precisamente una tolerancia de decir, bueno, los errores de la iglesia van a existir siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente allí hay personas, ¿verdad?, que son imperfectas. Bien importante que esto no nos haga justificarnos de acciones que han dañado terriblemente a personas durante siglos y generaciones. Por eso también mi llamado a no solamente entender que no somos perfectos, sino entender que porque no somos perfectos debemos estar propicios a pedir perdón, porque la única iglesia perfecta, Jesucristo la mostrará cuando venga en gloria, ¿verdad? Y dice que Él la va a presentar como una novia ataviada para su marido, preparada sin mancha y sin arruga. Esa es la única iglesia perfecta. Así que, mujer, el mensaje es para ti. Si has perdido alguna congregación, si has perdido contacto con la iglesia, precisamente porque no han llenado tus expectativas, pensando que ciertamente vas a encontrar en las congregaciones personas perfectas, te animo a buscar una buena comunidad de fe sanadora, que sepa validarte y que sepa responder a tus necesidades espirituales para que te vuelvas a reconectar con el pueblo del Señor y puedas celebrar con alegría su presencia un domingo en la tarde. Así es. Me encanta, y con esto me gustaría cerrar. Uno de nuestros oyentes que nos ven a través del Facebook Live, Pedro Díaz, dice que la iglesia no es la comunidad de los perfectos. La iglesia es la comunidad de los perdonados. Amén. Así que como también hemos sido perdonados, también podemos pedir perdón. Claro. Como nos está diciendo la doctora. Así y ciertamente, ¿verdad?, llegar con unas expectativas correctas y justas. Para mí era bien importante esta tarde llegar con la idea de pedir perdón a las mujeres que han sido lastimadas. Si es que te faltó a ti que alguien te pidiese perdón, yo en el nombre del Señor y como ministro ordenado en Puerto Rico, pido perdón por esas personas que no lo hicieron contigo. Las personas que se quieran comunicar con usted rapidito, doctora. Claro, pueden comunicarse con nosotros para la escuela para líderes, ¿verdad? Al 787-645-6782, 787-645-6782 para entender un poco a esa mujer que estás planeando ministrarle. Excelente, Dios te bendiga gracias, mucho. Doctora. Amén.